¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer el resumen de flujos, de archivos y registros. Recuerden no quedarse solamente con el resumen. Yo les recomiendo leer bibliografía, tiene mucho material de lectura. No se queden solamente con el resumen. De cualquier modo, voy a improvisar a un modo de síntesis todo lo que vimos de archivo, sobre todo en lo que hace a las definiciones y al material que van a poder utilizar como material de apoyo en los exámenes. Bueno, lo primero que vimos fue estructuras. Recuerden ustedes la definición de estructuras, que con un mismo nombre hacemos referencia a más de un dato que pueden ser de tipos diferentes. Y hay varias estructuras, algunas en memoria y otras que están en el disco. Recuerden también que nosotros vamos a trabajar con estructuras que manejan muchos datos del mismo tipo, y algunas están en el disco, como son por ejemplo los archivos, que es el tema que vamos a ver, que vamos a repasar ahora, y otras están en memoria, algunas con tamaño fijo, que son los arrays, que ya veremos próximamente, y después sobre el final, en el segundo cuatrimestre, vemos otras estructuras que se van creando espacios en tiempo de ejecución, que son las estructuras enlazadas. Pero yendo por parte, empecemos con la estructura más simple, que es la estructura tipo registro. En el caso de C, para declarar una estructura de este tipo, es extract el nombre del tipo, se genera un tipo no primitivo, un tipo derivado, un tipo generado por nosotros, con el tipo de datos de cada uno de los miembros y el nombre del identificador. El tipo de datos y el nombre del identificador. Por ejemplo, extract tipo registro int n. Esta estructura, cuyo nombre, el nombre del tipo es tipo registro, tiene un miembro que es un campo, un entero, int, que su nombre es n. El double i tiene otro campo que es de otras características de tipo de datos y posiciones de memoria de datos no homogéneos. Acá se está haciendo la declaración del tipo. Y tipo registro, este nuevo tipo de dato, un tipo de dato derivado, registro. Como cualquier tipo de dato, para hacer la definición, para definir una variable, es nombre del tipo, nombre del identificador. Bueno, ejemplo de estructuras anidadas en C, si yo tengo, por ejemplo, extract tipo fecha, int D representa el día, int M representa el mes, int A representa el año, declara el tipo fecha, extract tipo alumno, int legajo, string nombre, una cadena para el nombre, tipo fecha, fecha. Bueno, va a tener un miembro que es un dato que no es simple, este miembro, que es un dato de tipo estructurado, es un registro dentro de un registro. Bueno, esa es la característica propia de los registros, que nosotros los usamos para trabajar con archivos, y vamos a trabajar con array también de registros. La estructura tipo archivo tiene la particularidad de ser una estructura con almacenamiento físico en el disco. Almacenamiento físico en el disco le da dos características. La primera, que persiste más allá de la aplicación. Y la segunda, que eso es bueno, digamos, si necesitamos tener los datos, no tenemos otra alternativa que ponerse en otro archivo. La debilidad que tiene es que, porque como el almacenamiento es físico en el disco, el procesamiento es lento. Es por esa causa que después vamos a ver otras estructuras de almacenamiento electrónico, como son, por ejemplo, los vectores. Bueno, para poder trabajar con estas estructuras, nosotros hemos visto que necesitamos definir una variable de tipo file asterisco. File asterisco F asocia al identificador F para que contiene la información que va a tener el archivo en el disco. Para poder trabajar con archivos de registro, primero tenemos que hacer la declaración y la definición del registro. Después, la definición de esta variable de tipo archivo, que nosotros vamos a trabajar en algoritmos y estructuras este año con estructura file asterisco. Sobre el final de este apunte hay otra forma de trabajar con archivos y ustedes después pueden verla. Bueno, los archivos hay que abrirlos a través de una función que nos otorga C, que es la función fopen. Bueno, la función fopen tiene dos parámetros. Un parámetro que es el nombre físico del archivo y otro parámetro que es el modo de apertura. El modo de apertura puede ser R o W. Si el modo de apertura es R, se lo abre para lectura, es decir, el archivo debe existir. Si el modo de apertura es W, se lo abre para escritura, es decir, en el caso de R, verifica si existe ese nombre físico en el disco. En el caso de existir, lo abre sin ninguna dificultad. En el caso de no existir, produce un error en tiempo de ejecución. En el caso de abrirlo con W, verifica si existe ese flujo, lo abre vacío. Es decir, lo abre vacío significa que si
el archivo no existe, está bien porque lo crea, pero lo abre vacío significa que si el archivo existía y nosotros queremos conservarlo, bueno, lo abre vacío. Ya no lo podemos conservar porque hemos perdido lo que teníamos. Además de poner el modo de apertura, si es de lectura o de escritura, se le puede agregar nada si es un archivo de texto, o se le puede agregar la letra T si es un archivo de texto. RT y R son equivalentes. O se le puede agregar la letra B si es un archivo binario. Nosotros trabajamos con archivos de texto y archivos binarios. Los archivos de texto son secuencias de caracteres. Los archivos binarios son secuencias de bytes, sin interpretación, qué sé yo. Bueno, después es posible que nosotros querramos a los archivos darle la otra funcionalidad. La otra funcionalidad se le asigna con más. Entonces, RB más, por ejemplo, abre un archivo que debe existir en modo lectura, pero también se pueden agregar datos. WB más, abre un archivo binario que lo crea y después se lo puede leer. Bueno, dentro de las funciones de C, entre las operaciones simples que nosotros trabajamos en C, hay una serie de funciones. File asterisco F define entonces un puntero. F igual a fopen, archivo, modo de apertura, asocia F a un flujo, lo que decíamos recién. ropen, similar al anterior, si está abierto, lo cierra anteriormente. fclose, cierra un archivo. Interesante cerrar un archivo porque cuando se está actualizando un archivo hay un buffer que se crea. fclose lo que hace eventualmente es vaciar el buffer y poner la marca de fin de archivo. Bueno, todas estas instrucciones, por ejemplo, como remove o rename, son instrucciones que no usamos nosotros en C, las voy a pasar por alto. Hay un operador que usamos con mucha frecuencia que es sizeof de un tipo o sizeof de un identificador. Da el tamaño de ese identificador. Y ustedes habrán visto también que nosotros hemos trabajado con sigcar, sign y sign, que son constantes asociadas a fsig. Hay uno que es desde el lugar actual, otro que es desde el final y otro que es desde el final, bien digo, y otro es desde el inicio. Después vamos a ver ejemplos de todo esto. Después hay funciones como fread, que nos permite leer. Recuerden la dirección de memoria de donde vamos a guardar lo que tenemos que leer. El tamaño es una lectura por bloques, el tamaño del bloque, la cantidad de bloques y el flujo del cual leemos. Frwrite es lo mismo, pero al revés. Leer significa que donde está el puntero, todo ese bloque lo lleva a memoria. Frwrite es grabar en el archivo, lo que significa es que lo que está en memoria lo lleva al archivo. También tiene 4 parámetros: la dirección de memoria donde está el registro, el tamaño del bloque, la cantidad de bloques y el flujo. Recuerden que para el tamaño del bloque siempre usamos sizeof de registro. Es decir, nosotros usamos en general, aunque se puede hacer de otras maneras en C, de la lectura de un registro por vez. Bueno, después está ftel, que también es una función que usamos bastante, que dice, es el valor actual del indicador, dice cuántos bytes estamos desplazados en el lugar donde está el puntero, en un momento determinado, cuántos bytes está desplazado desde el comienzo del archivo. Fíjense por otro lado que si nosotros estamos hablando de archivos de registros de tamaño fijo, si dividimos la cantidad de bytes de desplazamiento dividido el tamaño de un registro, nos dice efectivamente la cantidad de registros que estamos desplazados del comienzo del archivo. Bueno, después fsig son archivos de acceso directo. Fsig nos permite acceder a una posición particular. Tenemos que decir el flujo, la cantidad de bytes de desplazamiento y desde dónde. El desde dónde es donde podemos utilizar estas constantes que tenemos acá, sigcar, sigend o sigset. Desde el principio, desplazamientos desde el principio, desde el final o desplazamientos de donde estamos. Les decíamos nosotros a ustedes que en los exámenes pueden utilizar diagramas o pueden utilizar códigos. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, la función fread tiene una serie de parámetros que seguramente ustedes lo van a poder utilizar. Pero para facilitarles el uso, usamos nosotros funciones que se las damos, que la pueden usar sin necesidad de desarrollarla. Funciones usando plantillas, es decir, funciones con template. Bueno, recuerden que era template, entre corchetes angulares, timename, T, el tipo de dato que es. Bueno, si yo estoy, esta función se llama read. Read va a hacer las cosas que hace fread.
Pero en lugar de tener que enviarle a read todo, a read solamente le vamos a enviar el flujo. Entonces nosotros podemos, en lugar de decir, por ejemplo, fread con todos los parámetros, podemos utilizar la función de biblioteca read entre corchetes angulares el tipo de registro y solamente enviarle como parámetro el archivo. Hacemos abstracción de todas las cosas que tiene el fread. No que no deban hacerse, pero están metidas dentro de la función que nosotros le damos como función de biblioteca que ustedes puedan utilizar. Fíjense esta función en particular, no vamos a detallar el tema de funciones, que son expertos ustedes en funciones, pero template, typename, t, devuelve un dato de tipo t, así que si invoco con un entero, devolverá un entero. Si invoco con un registro de determinada característica, devolverá un registro de esas características, el dato con el que nosotros invocamos. Read file asterisco f, el archivo. Bueno, tenemos un buffer, que llamamos buffer t. Este tipo de dato buffer es del mismo tipo de dato que el valor de retorno de la función. Es donde voy a leer lo que tengo que leer de este archivo esta vez. Bueno, el fread, el ampersand del buffer, donde estoy leyendo, la dirección de memoria donde estoy leyendo, el size of the t, el tamaño del bloque, un bloque y del flujo f, el flujo que tenemos. Y que retornamos buffer, o buff está escrito aquí. Entonces, esta función, este template, que lo pueden utilizar para cualquier tipo de dato. Recuerden cómo la modalidad de uso de las funciones con template. Tienen que poner entre corchetes angulares el tipo de dato con el cual está invocado. Acá tenemos generalidad con el tipo. Pensamos que esto facilita el uso de las funciones. Pueden usar funciones más simples. O pueden usar la otra también. Fíjense también, por ejemplo, esta función write. Bueno, template también con write. Recibimos nosotros el archivo del cual vamos a grabar y el registro que vamos a grabar o el dato que vamos a grabar. Si el typename es un entero, será v un entero. Si es un registro, será un registro de las características que fueren. Eso depende de cuando invoquemos nosotros a esta función. Así funcionan los templates, ustedes recuerden. Bueno, fwrite, la dirección de memoria de b, esto es lo que nosotros vamos a guardar, el size of the t, pues ese tamaño tiene 1 y f, y return. Como esta es una función void, recuerden que puede tener return sin nada o puede tener directamente nada. Esta es una función que nos permite o nos facilita el uso del write en el caso de que querramos no utilizar el fwrite. Veamos otra función de las funciones de biblioteca. Les señalo algunas y después las otras ustedes pueden verla en detalle. Una, por ejemplo, es aquí una función seek. Esto nos copiamos un poco del amigo Pascal, ¿no? Que lo teníamos el año pasado. Fíjense que el fseek, como decíamos, tiene una serie de parámetros, ¿no? Es decir, el fseek lo teníamos nosotros por aquí, no recuerdo dónde estaba. El fset, el fwrite, bueno, no recuerdo dónde estaba, no teníamos el fseek. Bueno, después buscaremos el fseek. Recuerden que teníamos el flujo de datos, teníamos el desplazamiento y después teníamos también desde dónde, aquí está, miren, el flujo de datos, la cantidad de bytes de desplazamientos y el desde dónde. El desde dónde era desde el lugar actual, desde el final o desde, fíjense, en un fseek f0 seek n pone el puntero, como hemos dicho varias veces en clase, al final del archivo. Veamos la función seek para olvidarnos, para hacer abstracción de todas estas cosas que tenemos que tenemos que tener en cuenta. En el fseek vemos esta función seek que simplifica un poquito, una función void. Tiene un archivo y un entero n. Set indica la posición del principio del archivo. Fíjense, supongamos que n sea la cantidad de registros, no la cantidad de bytes, sino la cantidad de registros que me quiero desplazar. Yo quiero ir al registro número 50. Bueno, n representa el número 50. Esta función hace un fseek, retorna, él pone el puntero en el archivo,
hace el fsic, n multiplicado por sizeof de t. N es la cantidad de registros, multiplicado por el sizeof de t. Recuerden que el desplazamiento del fsic es en cantidad de bytes. Si multiplico la cantidad de registros por el tamaño de cada uno de los registros, dice la cantidad de bytes. ¿De dónde? Desde el comienzo. Así que ustedes pueden invocar a la función fsic con todos sus parámetros o pueden hacer una abstracción utilizando un template con el tipo de dato que sea, utilizando función sic, que tienen como parámetros el archivo que tienen que enviar y la cantidad de registros del archivo. Menciono una más que me parece interesante mencionar, una función que se llama file size. Imagino que les sugerirá ese nombre de file size el tamaño del archivo, ¿no? El tamaño del archivo. Bueno, veamos esta función file size. Para hacer esta función file size, para poder conocer la cantidad de bytes que tiene este archivo, yo podría usar esta función retorna un dato tipo long, file size, bueno, me retorna un entero que dice la cantidad de registros que tiene este archivo. Pero si yo quisiera hacerlo utilizando las funciones de C, tengo que ir en principio hasta el final del archivo. En el final del archivo saber cuántos bytes hay de desplazamiento, desde el principio hasta el final del archivo. Ese que lo obtengo con ftel. Esa cantidad de bytes que hay de desplazamiento, para transformarla en cantidad de registros, debo dividirlo por el tamaño de cada uno de los registros. Bueno, lo que le ofrecemos es una función que haga eso. No solamente que haga eso, que tenga el puntero en un lugar determinado del archivo. No mover el puntero, que vaya al final del archivo, que calcule ftel, que lo divida por el sizeof del registro y que después vuelva el puntero a la posición que originalmente tenía, para no modificar el archivo, solamente para traer información y el archivo que quede donde está. Entonces ustedes verán que es más fácil usar por ejemplo file size como opción para tener o hacer todas las acciones. Bueno, ustedes pueden decidir hacer lo que quieran. De cualquier modo, este material lo pueden utilizar ustedes en los exámenes. Veamos cómo funciona esto. Un dato de tipo long, cur, es ftel de f. Obtenemos ahí la cantidad de bytes que hay de desplazamiento en el momento actual, para después volver a esa situación. Bueno, hacemos un fsic. Al archivo f nos desplazamos 0 desde el final. SICN hace referencia al final del archivo. Como estamos teniendo un desplazamiento 0 desde el final del archivo, nos quedamos en el final del archivo. Ahí tomamos la posición actual. Último es ftel de f. Último es la cantidad de bytes que tenemos en el total del archivo. ¿Qué retorna? Retorna último la cantidad de bytes que tenemos nosotros al final del archivo, dividido el sizeof de t. Como estamos trabajando con flujos que tienen bloques de tipo T, bueno, nos dice la cantidad de bloques que tienen el archivo. Antes de retornar esto, hacemos un fsic a f a cur. Cur, recuerdan que ustedes que era la posición donde estaba el puntero antes de que lo desplazáramos hasta el final del archivo. Quiere decir, de sic set volvemos a cur, volvemos el puntero a la posición donde efectivamente estaba desde el principio. Bueno, con esto hice un recorrido más o menos rápido, bastante rápido, de todas las funciones que tienen que ver con archivos. Ustedes pueden profundizar la lectura de las otras funciones. Después, además, acá tienen una serie de ejemplos que pueden ver, pero no tiene sentido que yo ya esto se los explique en el video. Ustedes ya pueden verlo solo. Nos vemos en clase. Muchas gracias.